Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Rivera Hernández y el día de hoy vamos a compartir una charla articulada desde distintas áreas de conocimiento en torno al bienestar social a través de la danza. Esta charla tiene la finalidad de conmemorar el Día Internacional de la Danza y tratar de dibujar o de explicar la funcionalidad de la danza en un contexto social. Es decir, estamos tomando como pretexto el Día Internacional de la Danza para tratar de articular pensamientos teóricos acerca de este bello arte y de cómo puede ser beneficioso no nada más para los sujetos que la practican o la practicamos, sino también para un contexto social. En ese sentido, cabe decir que esta charla o esta breve compartición de ideas tiene como objetivo público en general, es decir, no un público especialista, porque la intención es que entre todos y todas podamos saber o imaginar o dibujar en nuestra mente todo aquello que la danza nos puede ir generando paulatinamente y que en este Día Internacional de la Danza únicamente nos sirve como para ratificar esa importancia. Y en ese sentido de ratificar la importancia de la danza, habría que esbozar, primeramente quizá, no lo sabemos, ¿no? Lo que algunos teóricos han articulado a partir de qué es la danza y qué es el baile y todas estas ideas que van creándose a partir de la historia, ¿no? En términos muy generales, muy generales, que quede claro, la danza probablemente la podemos entender como todo aquel movimiento corporal que se hace con un objetivo primordial. Ejemplo, danzas rituales, ejemplo, ballet contemporáneo, árabe, hindú, etcétera, 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 etcétera. Es decir, todo ese movimiento corporal que tiene como un objetivo específico. Por ejemplo, la representación de alguna obra, en el caso del ballet, la conectividad del sujeto con su comunidad, con los dioses en la danza ritual, la conectividad del aparato psíquico, de la imaginación de los sujetos a partir de la danza contemporánea y la creación. Y en ese sentido, como lo estamos planteando, la danza probablemente como ese movimiento corporal que nos permite tener un objetivo en específico y que requiere ciertos parámetros, como por ejemplo el entrenamiento en varias técnicas, ¿no? En mi caso, en mi área de ballet, de contemporáneo, de release, de limón, de Graham, de Feldenkrais, etcétera, 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 de jazz, ese es el caso, ¿no? Y otro apartado o una arista que se puede poner ahí a esto es también el baile. El baile que, bueno, finalmente lo podemos articular, reitero, de una manera muy general, como todo aquello que hacemos por divertimento y que me parece a mí algo maravilloso porque el baile en sí es manifestar la libertad del sujeto desde una manera ontológica y filogenética, es decir, espiritual y también física y también orgánica, es decir, el baile como una forma de liberación, ¿no? Pero esas son ideas generales que vamos a ir articulando, es decir, lo que la danza y el baile son en general. Para el contexto de esta charla o para el entorno de esta charla del Día Internacional de la Danza, yo les propongo entender la danza como todo ese movimiento corporal que permite la emancipación del sujeto, es decir, que permite la liberación del sujeto, bien sea con un objetivo escénico, bien sea con un objetivo técnico como con una técnica de entrenamiento como las antes mencionadas, o bien sea únicamente como una parte de divertimento y en ese sentido de emancipación del sujeto, es decir, moverte, bailar o danzar en el sentido que te puedas liberar desde tus emociones, desde tu cuerpo, desde tu ser, desde todo eso. En ese sentido, entendiendo en este preciso momento la danza en ese contexto como muy global, me gustaría también como tratar de aportar algunas ideas teóricas. Es decir, una, ¿no? ¿Para qué nos sirve la danza y el movimiento en sí, o el baile en sí, desde un aspecto
neuropsicológico. Recuerdan, es una cuestión muy general, ¿no? Para público en general, no especializado. En ese sentido, vamos a poner varias aristas. Una, la danza en general puede ayudarnos a desarrollar procesos evolutivos cognitivos. ¿A qué nos referimos? Es decir, en términos concretos, evolución del cerebro a partir de su plasticidad y a partir de todo lo que se trabaja. ¿Cómo? Podemos entenderlo, por ejemplo, desde el desarrollo psicomotor, desde el desarrollo del niño, desde los estadios de desarrollo de evolución del niño, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros bailamos y nos movemos involucrando todo el cuerpo, estamos trabajando un contexto muy claro de psicomotricidad. En términos generales, la psicomotricidad nos va a ayudar para entonces ese desarrollo adecuado del cerebro de una manera como más equilibrada, ¿no? Permitiendo cierta plasticidad, es decir, que pueda resolver situaciones a partir del cuerpo. Pero aparte de eso, también estamos trabajando tono muscular. Y aparte del tono muscular, estamos trabajando conciencia corporal. Y aparte de la conciencia corporal, el tono muscular y el desarrollo psicomotor, estamos apoyando también a un proceso, por ejemplo, de despertar el cerebro en varias situaciones a partir del movimiento. Es decir, procesos de mielinización, que es como estas descarguitas eléctricas que nos ayudan a acelerar los procesos de pensamiento, procesos, ya lo dijimos, psicomotores, de lateralidades, de tono muscular, y que todo esto, de una manera muy pragmática y muy general, nos pueden servir, por ejemplo, en el área de conocimiento, ¿no? Vamos a decir, un niño que, por ejemplo, es el caso más trillado, no gateó, evidentemente puede tener alguna dificultad para su desarrollo cognitivo y motor de manera general. No es una condición, sin embargo, puede ser que ocurra. Y en ese sentido, la danza, el baile y el movimiento en sí nos ayudan a generar todo este proceso evolutivo con un niño que probablemente no haya gateado. Y digo, y no necesariamente porque todos tengamos que ser bailarines, ¿no? O todos tengamos que practicar baile o danza, sino que a partir de todo esto, nosotros ayudamos procesos neuropsicológicos en todos los sujetos que la practicamos. Reiteramos, sea baile como tango, salsa, cha-cha-cha, merengue, rumba, danza como ballet contemporáneo, jazz, hindú, árabe, etcétera, ¿no? Entonces, el primer punto sería eso, ¿no? Explicar o tratar de dibujar de una manera muy general cómo la danza y el movimiento en sí ayuda desde un proceso que tiene que ver con la neuropsicología para todos los sujetos que la practican o la practicamos. Acto seguido, que es más o menos el área en la que yo me especializo, podemos entender la danza desde un aspecto psicológico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, generalmente, digo no siempre, pero generalmente cuando uno practica danza lo hace frente a un espejo. Frente al espejo estamos tratando, o no tratando, estamos dando la posibilidad de identificarnos con nosotros mismos a partir de esa imagen que se representa en el espejo. Eso generalmente es un tránsito que todos hacemos cuando estamos bebés, pero en el caso concreto de los practicantes de danza o de los que practicamos danza, mientras estamos en un espejo se viene reafirmando cotidianamente y constantemente para la integración de nosotros mismos. En ese sentido tiene que ver también con cómo nosotros, a partir de lo que vemos en el cuerpo, en el espejo, nos vamos identificando. Y eso tiene que ver con algo bien importante, porque tiene que ver con cómo nosotros nos vamos identificando con esa imagen, pero también cómo nosotros nos vamos identificando con quién somos. Es decir, en términos muy generales y muy llanos, es si estoy gordito, si estoy chaparrito, si estoy flaquito, si estoy altito, y todas esas construcciones físicas que se están representando en el espejo permiten ir generando un proceso de aceptación de los sujetos que nos estamos viendo constantemente en el espejo mientras practicamos nuestras clases de técnica. En ese sentido, la danza, en una perspectiva psicológica muy general, nos ayuda para entonces generar procesos de aceptación del yo, es decir, cómo soy yo a partir de mi imagen corporal, a partir de lo que se representa en el espejo. Reiteramos, con todas las características fisiológicas o morfológicas que nosotras y nosotros podamos tener. Voy a poner un ejemplo muy paradójico.
está ya tratado, porque hay mucha gente que lo ha trabajado, que por ejemplo la danza ha servido en lo que ahora está mucho de moda, que es el empoderamiento femenino, ¿no? Es decir, como mujeres que en algún momento sufrieron violencia de determinadas características, incluso psicológica, y que no tenían una aceptación del yo, comienzan a practicar danza, comienzan a verse en el espejo, comienzan a sentir su cuerpo y comienzan a integrar su yo en un proceso de aceptación, y ayuda como de una manera terapéutica, que quede claro, no es psicoterapia, sino como de una manera terapéutica el ir practicando la danza para ir generando procesos de aceptación de uno mismo. Todo esto a partir del espejo. Eso es muy beneficioso porque, por ejemplo, voy a poner una comilla, ¿no? En una ocasión me invitaron al Estado de México a dar un taller de técnicas de contacto corporal, y estas técnicas de contacto corporal articuladas con unas técnicas de danza iban enfocadas para atender violencia de género, es decir, para atender la violencia contra la mujer. Y casualmente, no casualmente, ese era el objetivo, pero casualmente con las asistentes se vio de manera casi inmediata el cambio que tenía su aceptación corporal a partir de practicar estas técnicas corporales y también la danza frente al espejo. Eso en cuanto a la danza de una manera general, para quienes la practicamos en un espejo, en una duela, en una academia, que practicamos algún tipo de técnica indistintamente. Pero hablando en términos concretos, por ejemplo, de una danza o de un baile de manera general, vamos a poner otro ejemplo. La danza, vamos a decir la danza contemporánea o el ballet o cualquier arte escénico, pero en este concreto hecho la danza, nos van ayudando también para generar procesos de catarsis. ¿A qué nos referimos ahí? Que cuando nosotros somos intérpretes más que ejecutantes de la danza y estamos en un hecho escénico, determinadas partes de esa obra nos permiten a nosotros generar lo que se le llama catarsis, o en términos muy concretos, una válvula de escape a todas aquellas situaciones emocionales que nos son adversas. Y por medio de la danza va soltando y surgiendo toda esta liberación emocional de los y las sujetos que la practicamos en el acto escénico. A manera de ejemplo, si ustedes tienen una olla de estas de las que tienen una valvulita cuando cocen algo, si se fijan, esa valvulita que hace ps, 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 va generando un vapor que permite que esa olla no explote. De manera muy metafórica, esa valvulita de escape para esa olla que no explote, en este caso es como la danza cuando se genera catarsis. Es decir, cada vez que estamos en un acto escénico y la valvulita hace ps, 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 y va generando catarsis en los sujetos que estamos haciendo danza en ese momento. Pero hay algo más allá. Cuando se trabaja en este sentido que decíamos, no de ejecutante sino de intérprete, y tú te comienzas como a apropiar de la construcción coreográfica, de la representación escénica, puede existir, no estoy diciendo que sea, puede existir la posibilidad de pasar por procesos de reelaboración. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que en ese preciso momento en que la danza o el acto escénico se está llevando a cabo y tú haces una interpretación, pueda tener similitud emocional o te haga clic o se enganche con alguna situación adversa que tú pasaste de manera emocional. Entonces, mientras la trabajas en el hecho escénico, puede ser que ahí se reelabore, es decir, se viva de una manera completamente distinta esa situación adversa que tú o nosotros o los sujetos que practicamos danza en el hecho escénico la están llevando a cabo, es decir, están reelaborando esa situación adversa por medio de la danza, es decir, la danza como un mecanismo para la estabilidad emocional de los sujetos. Vámonos ahora a un aspecto un poquito más relajado, ¿no? Vamos a poner una ejemplificación. Por medio del baile, ya no nada más quienes hacen danza a nivel técnico en el espejo, en duela, en un salón, ¿no? De manera dirigida. Por medio del baile, por ejemplo, las personas podemos liberarnos completamente de estas ataduras emocionales y sociológicas que luego nos plantean, y ni siquiera nos los planteamos nosotros, ¿no? Los plantean los imaginarios colectivos sociales. Ejemplo, no, yo no bailo porque estoy gordito. No, yo no bailo porque no sé bailar. Yo no bailo porque estoy chaparrito. Cuando uno baila,
se comienza a liberar, comienza el cuerpo a soltarse, comienza a emanciparse, es decir, comienza a sentir una energía de liberación y de aceptación propia del sujeto, en donde todo aquello que tenga que ver con un estereotipo, por ejemplo corporal, queda de lado, sale sobrando. Es decir, baila, libérate, muévete, no tienes que saber pasos, nada más es moverte en sí, por el simple hecho de moverte, de disfrutarlo, de sentir que tu corporalidad está ahí, de sentir el cansancio, de sentir toda esa energía. En ese sentido, de manera implícita, en este caso de los conceptos que habíamos dicho anteriormente como el baile, sirven para todos y todas los sujetos que de alguna manera se viven oprimidos a partir del cuerpo, pero no por ellos mismos, sino por una construcción social e imaginaria que te dicen tienes que comportarte así, tienes que verte así, tienes que moverte así, tienes que hacer esto de determinada manera. Entonces, en ese momento en el que se está bailando de todas las maneras posibles, descalzo, en el piso, gorditos, chaparritos, brincando, de robot, como sea, el sujeto se está liberando, es decir, está generando momentos de plenitud para él a partir del baile, la danza y el movimiento. Por ello esta nota al pie de página que decíamos, ¿no? Es decir, no todo tiene que ser nada más en un salón de clase de técnica. También existen estos momentos espontáneos que los sujetos vivencian de una manera muy adecuada. Vamos a pasar a otra arista, que es la sociológica, ¿no? De manera muy general, la danza nos ayuda a tener cohesión social, es decir, cómo nos integramos nosotros, todos y todas, en un aspecto sociológico con toda nuestra comunidad. Cómo nosotros nos identificamos con el otro a partir de vernos, a partir de disfrutar, a partir de tocarnos, a partir de respetarnos. Y entonces, en un ejemplo paradójico quizá de la danza ritual, hacemos un vínculo social con el otro, con mi comunidad y con todo lo que me rodea a partir de ese objetivo que en este aspecto o en este ejemplo es la danza ritual. Es decir, que la danza desde un aspecto sociológico nos permite cohesionarnos, fundirnos, hacernos parte de un colectivo, de una comunidad, de una sociedad. Y eso tiene implicaciones con las relaciones que nosotros establecemos directamente. Voy a poner un ejemplo. Nosotros, bueno, yo también soy profe rural. En ese sentido también nosotros cuando bailamos, cuando danzamos, cuando estamos en comunidad, cuando lo hacemos de una manera respetuosa, aceptando el cuerpo, aceptando las diversas formas de movernos y todo esto, estamos generando que entonces tengamos empatía con todos los demás. Y de manera implícita, eso nos ayuda entonces a generar entornos y ambientes favorables, por ejemplo, para lo que ahora le llaman la cultura de paz, ¿no? Cómo la danza, de una manera mágica y maravillosa, permite primero cohesionarnos, luego después identificarnos con el otro, luego después tener dinámicas corporales, ¿no? Indistintamente de cómo son nuestros cuerpos, y a partir de eso trabajar el respeto, la tolerancia y llegar a lo que se le llama la cultura de paz. Cómo nosotros a partir de la danza podemos generar ambientes favorables para toda la colectividad y para toda la comunidad. En ese sentido, hay que entender la danza también como un factor que nos ayuda a desarrollar sociológicamente hablando y socialmente hablando eventos o hechos que nos permiten reconocernos entre nosotros, trabajarnos con respeto y trabajar toda esta tolerancia que a veces, muchas ocasiones nos hace falta, ¿no? Entonces, de manera general, casi para ir cerrando, ¿no? Porque es una charla muy breve. Estamos tratando de entender la danza en su funcionalidad neurológica, ¿no? Todo lo que ocurre en el cerebro, que de alguna manera ya hicimos un vuelo general en torno a eso. Después comenzamos a entender la danza desde un aspecto psicológico, reitero, muy general, ¿no? El estadio del espejo, la integración del yo, la aceptación a partir del cuerpo, la posibilidad de las catarsis, la posibilidad de la reelaboración y la posibilidad de la emancipación. Y entonces, engarzando todo este aspecto sociológico que ya comentamos hace unos segundos, podemos entender cómo la danza, este arte maravilloso, nos permite entonces generar ambientes de paz. Y en ese sentido retomamos
lo que es el tema inaugural de nuestra charla o de esta breve compartición de ideas. Es el bienestar social a través de la danza. Es decir, cómo los sujetos, vamos a ponerlo ahora en dos aristas. Por un lado, los sujetos que practican la danza, ¿no? Que van a una academia, que practican técnica, que se ven en el espejo, que hacen creación coreográfica, que hacen propuesta en escénica, que son ejecutantes, que posteriormente pasan a ser intérpretes. Ese es un tipo de sujeto, ¿no? Que ya lo mencionamos. Todos estos beneficios que se puede decir que recibe por medio de la danza para él mismo. Ya lo dijimos, desde el aspecto neuropsicológico, psicológico y sociológico. Posterior o ahí a la par, los sujetos que bailan. O sea, están los que estudiaron, ¿no? Y que siguen estudiando y que seguirán estudiando toda la vida y creando. Los sujetos que bailan o bailamos, que generamos estos procesos de emancipación y que entonces nos vemos como iguales y que entonces nos vamos integrando y que entonces nos vamos reconociendo con nuestra comunidad y con nuestra sociedad. Y en general, el espectador. Súper importante. El espectador. ¿Por qué? Porque el espectador, aunque en teoría no está siendo ejecutante ni intérprete, él está participando tanto en una coreografía como en un baile con el simple hecho de ver. Porque con el simple hecho de ver, nosotros estamos abriendo la puerta para que yo, espectador, pueda crear en mi mente, imaginarme lo que me están representando, tan solo generar disfrute y placer de una manera magnánima al hecho de ver cómo alguien baila así, sin ataduras, se libera completamente, ¿no? Hablando políticamente, emocionalmente, sociológicamente, y al ver un hecho escénico ya donde por ejemplo entra la iluminación, entra la música, entra el maquillaje, entra toda una creación escénica, también el espectador está siendo partícipe de ese acto escénico o de esa danza. En concreto, el espectador también recibe un beneficio de la danza, del baile o de la creación escénica por el simple hecho de ver. Porque aunque pareciera broma, cuando menos eso es mi hipótesis, esa la creo cabalmente, aunque pareciera broma, aunque solamente va a ver, algo se le va a mover en él mismo. Es decir, el espectador no va a mantenerse ajeno al hecho escénico o al baile o a la danza que vea. Por lo tanto, va a recibir cuando menos una sonrisa, un disfruto de goce o un proceso de esparcimiento que lo va a desconectar de esa realidad que en ocasiones parece tan adversa, ¿no? Y más en este año con las pandemias que estamos viendo o con la pandemia que estamos viviendo. En términos concretos, para ir cerrando, el bienestar social a través de la danza no nada más es de quien lo ejecuta, es decir, de quien lleva a cabo la danza o el baile, de una manera técnica, de una manera libre, de una manera espontánea. Es también de quien percibe, ve y llega a darse cuenta de lo que pasa en su entorno a partir de la danza, en concreto del espectador. En ese sentido, la danza, pues, con este tema, parece que es un factor que nos puede ayudar a generar un bienestar social. Y eso me parece, compañeros y compañeras, que tiene que ver con justamente la función social de todos aquellos que practicamos arte en general y en este caso danza. Espero les haya agradado la breve charla, la breve exposición de motivos en un marco teórico, dijimos de manera muy general, es para público en general, y en ese sentido quedo a sus órdenes por si hay alguna interacción en cuanto a dudas, preguntas, respuestas e incluso compartición de ideas. Puede ser en la fanpage Enrique Rivera, psicólogo y sociólogo, y pues bueno, podemos seguir en contacto. Esperemos haya sido de su agrado y esperemos seguir construyendo para el bien común. Saludos.